Hace 7 años entró en vigencia la Corte Penal Internacional, un tribunal internacional cuyo propósito es la posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, y ya 108 países están participando en esta corte. En Nicaragua se encuentra en estos días una misión que, entre otras cosas, tiene como propósito divulgar lo que hace la Corte e intercambiar criterios también con los diputados y con el Estado nicaragüense para persuadir a Nicaragua que se sume a este movimiento, del cual forman parte ya una buena parte de los países de América Latina. Está con nosotros el embajador Christian Benaveser, originario de Liechtenstein, quien es el presidente de la Asamblea de los 108 estados que pertenecen a la Corte, la diputada Janet Madrid de Venezuela, del Partido Socialista Unificado de ese país, expresidenta del Parlamento Andino. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Nicaragua no es todavía parte de la Corte, una buena parte de los países latinoamericanos ya lo son. ¿Cuáles son los criterios que en este momento rigen, digamos, las decisiones de los estados para suscribirse a la Corte? ¿Tiene esto que ver con orientaciones de tipo políticas, ideológicas o cuestiones que tienen que ver con sus marcos jurídicos nacionales? Bueno, parece que hay un acuerdo bilateral entre Nicaragua y los Estados Unidos, concluido por el gobierno anterior, y en la opinión de una gente aquí, con la gente con los cuales hablamos hoy, tuvimos conversaciones, se debería renunciar a este acuerdo bilateral antes de una ratificación por Nicaragua. Y nosotros esperamos, por supuesto, que será posible que Nicaragua ratifique el Estatuto de Roma antes el año 2010, porque en el año 2010 vamos a tener una conferencia de revisión del Estatuto y esperamos con la participación activa de Nicaragua. Por ejemplo, Venezuela forma parte del Estatuto. Fue el sexto país en ratificar el Estatuto de Roma. Y el propósito principal del tribunal es atender este tipo de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio. Entiendo que lo que se ha hecho hasta ahora, fundamentalmente los casos que ha conocido el tribunal, son casos de algunos países africanos, Uganda, Congo, la República Centroafricana. Sí, Parlamentario de Acción Global, que estoy representando en este momento, trabajamos porque haya una Corte Penal Internacional independiente, efectiva, complementaria con las Cortes Nacionales. Y lo que hacemos es que trabajamos en la movilización política para que finalmente se establezca el apoyo, la ratificación, la adhesión de los países que no han firmado este Estatuto de Roma. Y en ese sentido, por supuesto, que se habla mucho de la africanización, por ejemplo, de que solamente África, pero lo que tenemos que tratar de fortalecer esta Corte para que esta Corte sea independiente, sea complementaria, y este es un trabajo que es político, pero que es un trabajo de Estado, en donde todos los ciudadanos, las Cortes, los juristas, los medios de comunicación social, la ciudadanía en general tienen que entender que teniendo un sistema internacional con una Corte Penal independiente, pues vamos a estar todos sujetos a la ley, y la impunidad es lo que tenemos que tratar de que a futuro no sea un hecho cierto de nuestras realidades. Esta corte no puede conocer casos que hayan ocurrido antes de julio del año 2002. No. Es decir, una guerra que ocurrió, una guerra civil, una masacre, una agresión que ocurrió antes de esa fecha, no la puede conocer. No tiene efecto retroactivo. ¿Qué pasa con esos casos si se dice que son crímenes de lesa humanidad en algunos casos? Es decir, ¿qué tribunal se puede ocupar de ese tipo de situaciones que ocurrieron antes de esa fecha? Bueno, hay unos ejemplos donde las Naciones Unidas han establecido tribunales ad hoc, por ejemplo, en el caso de Yugoslavia, en el caso de Ruanda, pero en la mayoría de los casos esperamos que sería una obligación de los estados afectados por esos crímenes. Pero esa Corte no tiene efecto retroactivo. De los países industrializados, Estados Unidos es el único que no ha suscrito este estatuto, que no ha apoyado la Corte, ¿o hay otros aliados de Estados Unidos que tampoco lo han hecho? Hay otros estados hay muchos estados que no han suscrito a la Corte por razones muy distintas.
Pero, por ejemplo, usted dice que se han llevado, es decir, la Corte ha funcionado cuando se han presentado casos en los últimos 7 años de situaciones dramáticas que han ocurrido en países africanos. Ejemplo, el caso del expresidente de los Estados Unidos, George Bush. Hay sectores de la opinión pública internacional que responsabilizan al señor Bush por situaciones de guerra que han ocurrido en Irak, en Afganistán, en otras partes del mundo, y alguien puede decir, quiero que se someta al expresidente Bush a la jurisdicción de esta Corte. ¿Sería pensable que ese tipo de cosas puedan ocurrir? Lo que se busca es precisamente que sea universal esta Corte y que no hayan excepciones como la que tiene Estados Unidos y la que quiso imponer a través de estos acuerdos bilaterales. Que todos estemos en igualdad ante la ley. En el caso de Estados Unidos, en el caso de Bush, nos decían personas con las que nos reunimos acá, bueno, no solamente Bush, es Aznar, Tony Blair, lo que pasó en Gaza, o sea, la agresión de Israel contra Palestina ahorita, y son situaciones que se están dando, pero precisamente por eso es importante que mientras todos los países miembros de Naciones Unidas se incorporen, se adhieran, ratifiquen, entonces vamos a tener una corte penal que es más universal y en ese sentido entonces nadie se va a poder escapar de estar castigado o de ser procesado por estos delitos que puedan ser calificados de lesa humanidad, delitos de guerra, de genocidio e incluso de agresión. De eso quería que me explicara. Cuando hablan del delito de agresión, ¿cómo se tipifica? ¿O ya está tipificado por la Corte? Bueno, en este momento la Corte tiene jurisdicción, pero todavía no puede ejercerla, porque en la conferencia diplomática en Roma tuvimos un acuerdo de Estados, un consenso de incluir el crimen, porque hay un acuerdo que es uno de los crímenes más graves en el mundo. Pero todavía no tenemos un acuerdo sobre una definición del crimen de agresión, ni sobre las disposiciones para el ejercicio de jurisdicción. Esa es una cosa que vamos a discutir el año próximo en esa misma conferencia de revisión en Kampala, Uganda, y espero con la participación activa de Nicaragua. Y en este caso, en la oportunidad que han tenido hasta ahora de conversar con autoridades de Nicaragua, ¿pretenden ustedes reunirse con el presidente Ortega para hablar de este tema? No tenemos una reunión con el presidente de Nicaragua, ¿no? ¿Presidente de la Asamblea Nacional? Sí, presidente de la Asamblea Nacional y magistrados de la Corte Suprema, los jefes de las bancadas. Fiscal. Es decir, en este momento, irónicamente, el actual gobierno de Nicaragua está coincidiendo con el gobierno de Estados Unidos, digamos, en mantenerse fuera de esta Corte. ¿Cuáles son las razones de fondo? No sé si ellos le han transmitido a ustedes cuáles son los motivos. Hay muchas dudas, pero que se han ido disipando, y esta venida para acá fue bien importante, estas reuniones que hemos tenido, porque se aclararon cosas, como por ejemplo, si se tiene que entregar nacionales, porque el Estatuto de Roma establece que tienen que enjuiciarse en La Haya, en donde y Nicaragua no contempla extradición. Entonces, sí, pero ninguno de los países, casi todos los países que han ratificado tienen esa misma prohibición de que no pueden extraditar sus nacionales. Lo otro es que el Estatuto habla sobre los delitos, las penas que sean más de 30 años, y en Nicaragua, como en muchos de los países que han ratificado el Estatuto de Roma, es solo hasta 30 años. Entonces, todas esas dudas se disipan porque siempre hay mecanismos que, sobre todo la aplicación del derecho nacional, del derecho interno, la implementación del Estatuto de Roma se hace a través de los códigos, del Código Penal, las leyes adjetivas y sustantivas, y por ejemplo Nicaragua ya implementó en su Código Penal todos los delitos que están establecidos en el Estatuto de Roma. Entonces, siempre es importante tener claro que esta Corte y este estatuto es complementario al Poder Judicial que está en Nicaragua, a los nacionales. Y solamente como complementación, cuando no hay respuesta nacional, es que entonces, y cuando son delitos de una magnitud muy grande, es que el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Y estamos hablando de delitos que tienen que ver esencialmente con derecho humanitario. Es decir, estos no son delitos atribuidos a un Estado o diferendos territoriales. Para eso está la Corte Internacional de Justicia, supongo. Sí. La diferencia entre las cortes es exactamente que aquí hablamos de una corte que tiene el cargo de la responsabilidad individual de individuos.
La Corte Internacional de Justicia, por supuesto, trata de las obligaciones de estados y violaciones cometidas por estados. Pero, por ejemplo, esta no es una corte donde un grupo de personas pueden recurrir porque consideren que el sistema nacional de justicia no está funcionando, ya sea para casos de corrupción o para casos de violación de delitos humanitarios. No, solamente los que están tipificados en el Estatuto de Roma, y hay requisitos, que ser delitos, por ejemplo, el de genocidio, que sea recurrente, que sea demasiado evidente, mucha gente. No puede ser igual las torturas, y que tiene que ser además reiterado, no es una tortura, por una tortura vas a movilizar, no, tiene que ser que un individuo que tenía poder, que estuvo bajo su mando y lo pudo ejecutar un delito como tortura de muchas personas, o sea, tiene que ser un delito grave, mucha magnitud. Jurisdicción muy estrecha y limitada a los crímenes más graves. ¿Cómo se procesa una persona? A ver, ejemplos de los casos que ya han ocurrido. ¿Cómo se procede? ¿Quién denuncia? ¿Quién dice hay que procesar a tal persona que es responsable de estos crímenes de lesa humanidad en el Congo o en Darfur? ¿O cómo se hace eso? Bueno, es el fiscal. Es el fiscal de la Corte quien hace las investigaciones, pero sobre la base en el caso de Uganda o de Congo, era el Estado mismo que dijo que desea que la Corte considere la situación en su país. Algunas personalidades han criticado esto por lo que usted decía, porque solo se ha centrado en ese tipo de casos. Creo que incluso el padre Scotto, que es el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hizo algunos comentarios en relación a algunos de estos casos. ¿Cómo responden ustedes a esas críticas? Bueno, yo tuve una conversación con el presidente de Scotto sobre sus comentarios. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con mucho de lo que él dijo. Y bueno, es... la Asamblea General, pero tuvimos una conversación de amigos y muy abierto sobre este asunto. Además de Nicaragua, supongo que van a El Salvador ustedes también, donde es otro país que todavía no se integraba a la Corte. Sí, pero con El Salvador ahí ya se ha avanzado en las conversaciones y pareciera que con el presidente Funes y la nueva bancada no va a haber problema. Solo nos faltaría Guatemala y esperamos, una de las cosas que estamos tratando de ver si a través del FORPREL, que es lo que reúne a los presidentes de los congresos centroamericanos, que se va a reunir acá, entre ellos, el líder de República Dominicana, que es muy activo, ayude a que Guatemala y que, por supuesto, Nicaragua y El Salvador estén próximos pues a que sus congresos ratifiquen, porque lo que queremos es que toda Latinoamérica esté para la convención de la revisión, la conferencia de la revisión que preside el embajador de Liechtenstein ante las Naciones Unidas, y queremos estar ahí porque Nicaragua, por ejemplo, tiene mucho que aportar con sobre todo el delito de agresión. Eso es lo que manifiesta desde Naciones Unidas, y en todo caso que Latinoamérica esté completa. Es lo que ¿Cuba forma parte de la Corte en este momento? ¿Es suscriptor del estatuto? No, todavía no. ¿Y qué razones da Cuba para no adscribirse? Bueno, debería hablar con representantes de Cuba, pero tienen inquietudes vis-a-vis el papel del Consejo de Seguridad, por ejemplo, pero también preferirían tener una inclusión efectiva del crimen de agresión. Pero entiendo que han participado, ¿no? Sí, participan en los trabajos, sobre todo en el grupo de trabajo sobre el crimen de agresión, son muy activos. Argentina es parte, Venezuela es parte, sí. Brasil es parte. Sí. La situación de Chile decía que están en proceso de ratificarlo. Ellos llegaron a un acuerdo político, la oposición y el partido de gobierno, lo que es la concertación, de que primero iban a establecer en el Código Penal chileno los delitos establecidos en el Estatuto de Roma, como para ellos resguardarse que la competencia o en todo caso la jurisdicción fuese la nacional y sus leyes nacionales. Fue un acuerdo que llegaron y ya eso está concluyendo, con lo que calculamos que en máximo 2 meses, hoy justamente estaban
en la Cámara de Diputados, porque ya creo que se aprobó el Senado, aprobando este acuerdo, pues al que llegaron de reformar su Código Penal, estableciendo los delitos que están establecidos en el Estatuto de Roma. Ahora, ¿qué ventajas tendría esto para Nicaragua? Para Nicaragua como Estado, para los nicaragüenses como personas preocupadas, digamos, porque prevalezca el derecho humanitario. Bueno, da protección al país, da protección contra esos crímenes, protección contra una posible situación de impunidad, pero también da el privilegio de nominar a personas para servir como jueces en la Corte y para participar en la conferencia de revisión de una manera más activa, porque por supuesto son dos estados partes que toman las decisiones sobre cambios que vamos a hacer al estatuto. Y en América Latina no se ha presentado hasta ahora ningún caso o alguna iniciativa del fiscal que diga se presentó tal caso, se investigó, fue descartado o hay méritos para procesarlo, o hay algún caso. Entiendo que hay investigaciones en Colombia, no estoy muy segura. Son preliminarias, pero no es un caso. No hay casos en esa región. Por ejemplo, el caso de Fujimori, que recientemente llevó a cabo la justicia peruana. ¿No se habló en algún momento de que eso podría llevar a esta corte? No, es un buen ejemplo porque es como un caso que discutimos antes. La corte no tendría jurisdicción porque no tiene un efecto retroactivo, pero en esta situación las Cortes Nacionales de Perú, como debería ser el caso en todo el mundo, ha sido activo. ¿Esperan alguna respuesta del Parlamento, del Estado nicaragüense en las próximas semanas, en los próximos meses después de esta gestión? No esperamos una respuesta oficial, esperamos que podamos continuar el diálogo con más reuniones o con asistencia que podríamos dar al proceso aquí, pero una respuesta oficial no esperamos. Y en el Parlamento nicaragüense, ustedes se reunieron con diputados de diferentes bancadas. ¿Cuál fue el clima que percibieron en relación a cómo lo ven las diferentes corrientes políticas? La verdad es que todas las bancadas y la Comisión de Política Exterior, que también nos reunimos, el presidente de la Asamblea, están todos muy inquietos en que se dé la discusión. Esperamos nosotros que se establezca la agenda de discusiones del Parlamento de acá y que se apruebe. No sentimos resistencia. Realmente creo que todos hay ahí como todos los jefes de la bancada, unos expresaban algunas inquietudes, sobre todo con los temas que te expliqué anteriormente, si era retroactivo, si qué pasa con las extradiciones, pero más allá de eso hay el compromiso, pues creo de que Nicaragua no puede autoexcluirse porque es el sistema por el que todos estamos tratando que se fortalezca una Corte Penal independiente, complementaria y que además los delitos no queden impunes, que todos seamos iguales ante la ley. ¿Es esto un requisito en las negociaciones que Centroamérica está llevando a cabo con la Unión Europea para establecer el estado de asociación de Centroamérica con la Unión Europea? ¿Que los países centroamericanos deben adscribirse a la Corte? No es bueno, mi país no es miembro de la Unión Europea, pero yo sé que no es un requisito. La Unión Europea tiene un compromiso muy fuerte a la Corte Penal, pero no lo hace un requisito para este tipo de acuerdo. Una última pregunta. Presidente Obama, Bush fue un férreo opositor a esta iniciativa. ¿Hay alguna señal de que Estados Unidos podría cambiar con Obama? Hay un proceso de revisión interno ahora en la administración Obama y vamos a ver qué van a decidir sobre este particular, pero es importante reconocer que ya hubo un cambio de actitud durante la administración de Bush, porque al final de su administración no vimos una actitud hostil vis-a-vis la Corte como antes. Muchas gracias, el embajador Benaveser, el embajador de Liechtenstein en Naciones Unidas, la diputada Madrid de Venezuela. Gracias a ustedes por acompañarnos en sus hogares. Nos vemos mañana en otra edición de Esta Noche, aquí en Canal 8, el canal de Nicaragua. Hasta entonces.